aquellos amigos que siempre están contigo y después te dan la espalda a uno. Durante años se habló en susurros, entre rumores y versiones encontradas, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Hoy, eso cambia. Toño Rosario rompe el silencio y hace una confesión que sacude la historia de la agrupación, la verdadera razón por la que Francis Rosario fue apartada del grupo. No fue una decisión repentina ni tan simple como muchos creían. Detrás hubo tensiones, conflictos internos y una polémica que hasta ahora se había mantenido oculta. Lo que Toño revela pone en duda todo lo que se dijo durante décadas y abre una herida que nunca terminó de cerrarse. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién tomó la decisión final y por qué este tema vuelve a salir ahora? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambia por completo la historia que creías conocer. Yo, Toño Rosario, siempre digo que mi historia no empezó en los escenarios ni con la fama, sino en Higüey, donde nací el 3 de noviembre de 1955, en una familia enorme, humilde y trabajadora. Criada a base de valores, sacrificio y música improvisada con lo que apareciera en casa, hoy, en febrero de 2026, con 70 años encima, miro atrás y entiendo que todo lo que vivimos nos marcó para siempre, incluso las decisiones más dolorosas. Éramos muchos hermanos, dirigidos por un padre soñador y una madre incansable que nos enseñó a no rendirnos, y así fue como nacieron los hermanos Rosario, tocando en patios y fiestas de barrio, sin imaginar lo que vendría después. Con el paso del tiempo llegaron el éxito, las giras y también los conflictos internos que casi nadie vio desde afuera. Años después, cuando el grupo ya estaba consolidado, hubo cambios inevitables y uno de los más comentados fue la salida de Francis Rosario, una decisión que no se tomó de la noche a la mañana ni por una sola razón, sino por una suma de diferencias personales, visiones distintas del rumbo artístico y situaciones internas que ya no se podían sostener. Con el tiempo surgieron rumores, versiones exageradas y silencios incómodos, pero la realidad es que cada etapa del grupo tuvo su precio, y esa salida marcó un antes y un después tanto a nivel familiar como musical. Me gusta ver con la sabrosura con que esta morena yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí. Hoy, con la madurez que dan los años, entiendo que el éxito también trae pruebas duras, separaciones y heridas que no siempre sanan del todo, pero que forman parte de una historia que merece ser contada completa. Si quieres conocer lo que nunca se dijo y entender cómo todo esto cambió nuestras vidas, quédate hasta el final del video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí la historia se cuenta sin máscaras. Yo siempre cuento que la música no fue un lujo en mi casa, fue una necesidad y una herencia, porque mi padre, don Ramón, ya cantaba en los años 60 y 70, lo llamaban para serenatas, bodas y fiestas de fin de año. Y eso era lo que muchas veces nos salvaba el mes. No éramos una familia acomodada, éramos pobres, pero con dignidad, y mi papá entendía que la música podía ser un refugio y también una salida. Cuando él tenía unos pesos de más alquilaba una camionetica y nos llevaba a donde hubiera una fiesta o un grupo tocando, para que viéramos y aprendiéramos. Y así fue creciendo ese amor por el arte que después nos uniría como familia, aunque con el tiempo también traería diferencias profundas. Hubo momentos durísimos, épocas en las que la tiendita del barrio apenas daba para sobrevivir y mi padre tuvo que empeñar la casa, días en los que pasábamos hasta varios sin comer y nos manteníamos con mangos, guayabas o lo que diera la temporada, pero aún así nunca se nos fue la alegría. Yo vendí palitos de coco, limpié zapatos, vendí dulces frente a la Basílica de Higüey, hice de todo para ayudar y esa lucha nos marcó el carácter. Ya con los años, cuando el grupo creció y el éxito llegó, esas mismas raíces humildes chocaron con nuevas ambiciones y maneras distintas de ver el futuro, y ahí comenzaron las fracturas internas. La salida de Francis Rosario no tuvo que ver con falta de talento ni con un solo conflicto, sino con decisiones acumuladas, cansancio emocional y una convivencia artística que ya no fluía como antes. Hoy, en febrero de 2026, mirando todo con la cabeza fría, entiendo que aquellas carencias nos hicieron fuertes, pero también que no todas las historias familiares están destinadas a permanecer juntas para siempre, aunque el público solo vea el brillo del escenario. Yo recuerdo que cuando nada mejoraba, mi padre don Ramón tomó la decisión de movernos con mi mamá, doña Aura, buscando un respiro para la familia, y terminamos viviendo entre Higüey y La Romana, levantando una casita de palma y pencas que se inundaba cada vez que llovía,
pero era lo que había. Mientras tanto Pepe se fue a la capital con una tía para estudiar música de verdad. Se enamoró del piano y volvió al año con otra visión en la cabeza, y ahí fue cuando mis hermanos mayores ya estaban tocando en un combo, yo cantando y Rafa cargando los instrumentos, soñando en grande aunque no tuviéramos casi nada. Mi papá vendió lo poco que tenía, compró unas bocinas enormes y un órgano que yo mismo escogí, y así empezó a tomar forma lo que después se conocería como los Hermanos Rosario, porque esa idea siempre fue de él. Solo que no tenía cómo financiarla. Caminamos negocio por negocio pidiendo ayuda, tocamos puertas, hasta que el alcalde confió en nosotros y nos prestó el dinero con la condición de tocar cada Navidad, y así fue nuestro primer show grande. Devolviendo cada peso con trabajo y disciplina. Con los años, ese mismo crecimiento trajo decisiones difíciles que el público no siempre entiende. La salida de Francis Rosario, por ejemplo, estuvo marcada por cambios en la estructura del grupo y nuevas responsabilidades que ya no encajaban con la dinámica original, algo que en su momento se manejó en silencio para proteger a la familia. Cuando por fin logramos completar los instrumentos que nos faltaban, mi papá y nosotros decidimos que Pepe fuera el representante del grupo, porque era el más preparado. El que había estudiado música y entendía cada instrumento como la palma de su mano. Empezamos tocando en las fiestas patronales de Higuey para buscarnos unos pesos. Y fue ahí donde muchos se dieron cuenta de que aquel grupo de muchachos tenía algo especial. Recuerdo que ese mismo día tocaba Chichi, que ya era un artista reconocido, y al escucharnos me dijo que no perdiéramos tiempo, que nos fuéramos a la capital porque teníamos talento de sobra para llegar lejos. Y ese consejo nos cambió la vida. Nos montamos en una camioneta con la batería, la trompeta, el saxofón y todo lo que cupiera, y ese viaje fue prácticamente sin regreso. Al poco tiempo se integró Francis Rosario, todavía muy joven, aportando una energía distinta como cantante y bailarina en una etapa donde el grupo aún se estaba definiendo. Llegamos a Los Minas sin conocer a nadie, tocando donde apareciera una oportunidad, muchas veces sin cobrar, solo por la comida, hasta que don Guillermo nos abrió las puertas de su negocio, nos pagó por tocada y, más importante aún, creyó en nosotros como si fuera familia. Gracias a ese respaldo conseguimos casa, trajimos a nuestros padres a Santo Domingo y dimos el salto grande cuando conocimos al productor Rolando Padrón, con quien grabamos el primer disco. Desde ahí comenzaron a sonar en la radio temas que marcaron el inicio de todo. Para el año 1980 ya nosotros habíamos dado el primer paso grande con el disco María Guayando, y la respuesta del público fue inmediata. De repente esas canciones empezaron a sonar en toda la República Dominicana y la gente se aprendía los temas como si llevaran años en la calle. Guayando abrió el camino y después vino Te Seguiré Queriendo, una composición de Pepe donde cada uno de nosotros puso el corazón, yo en la batería, Luis en el bajo y Pepe en el órgano. Sin imaginar que poco tiempo después la vida nos iba a poner una prueba devastadora. Aquel viernes 19 de marzo de 1983, en una fiesta en Villa Verde, La Romana, todo cambió en segundos. Pepe, que era el director musical y el cerebro creativo del grupo, tuvo una discusión fuera del escenario que terminó en tragedia, y su muerte nos dejó rotos, sin rumbo y con ganas de abandonar la música para siempre. Pepe no solo era mi hermano, era un maestro natural, alguien que aprendió solo y nos enseñó a todos, y perderlo fue como perder el alma del grupo justo cuando empezábamos a despegar. Aún así, decidimos seguir, cargando ese dolor por dentro y reinventándonos con el tiempo, aunque nunca volvimos a ser los mismos. Décadas después, ya con otra madurez y otros retos, el grupo volvió a enfrentar momentos de quiebre, y uno de ellos fue la salida de Francis Rosario, que estuvo marcada por el peso de una historia familiar muy intensa y por la dificultad de sostener ciertos lazos dentro de una estructura artística que había cambiado demasiado desde aquellos años de lucha y sacrificio. Después de la muerte de Pepe quedamos completamente desarmados por dentro, éramos muy jóvenes y el que nos guiaba, el que nos daba seguridad musical y emocional, ya no estaba. Y hubo un momento real en que pensamos dejarlo todo ahí mismo, pero la gente cercana, los amigos y músicos que conocían nuestro talento, nos empujaron a no rendirnos, y poco a poco volvimos a pararnos en un escenario, entendiendo que cuando una ola viene con fuerza no hay quien la detenga.
Retomamos presentaciones pequeñas, cobrando casi nada, pero con una fe enorme, y así empezó otra etapa del grupo. Luego vinieron las giras. Las oportunidades fuera del país y ese renacer que muchos compararon con un ave fénix. Con los años, ya convertidos en una orquesta sólida, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, apartarme del grupo para seguir mi propio camino como solista, una decisión que dolió, que provocó molestias y silencios, pero que también era necesaria para crecer como artista y como hombre. Esa separación marcó un precedente interno, porque desde entonces el grupo tuvo que aprender a reinventarse sin una de sus voces principales, y ese mismo proceso de adaptación fue el que, tiempo después, influyó en otros cambios importantes dentro de la familia musical, incluyendo la salida de Francis Rosario, que se dio en un contexto muy distinto, cuando el proyecto ya tenía otra estructura, otras exigencias y menos espacio para improvisar emocionalmente. Yo he tenido la bendición de vivir momentos que jamás imaginé cuando era muchacho, desde llenar escenarios históricos como el Madison Square Garden, el United Palace, Altos de Chabón, la Plaza de Toros de Madrid o el Estadio Centenario de Cuernavaca, hasta sentir como el público corea cada canción como si fuera suya. Por eso me dicen el Cuco, aunque muchos también han querido opinar sobre mi vida personal. Me he casado, me he separado y he vuelto a creer en el amor más de una vez, he formado una familia grande, con hijos que son mi orgullo, y hoy, en esta etapa de mi vida, cuento con una compañera que me apoya en todo. Especialmente en los escenarios, en mi imagen y en cada presentación, algo que valoro más que cualquier aplauso. Siempre he sido un artista auténtico, sin miedo a expresarme, a vestir diferente, a romper esquemas, y aunque eso me trajo críticas, también me permitió marcar un estilo propio que con los años fue respetado. Incluso por artistas de nuevas generaciones que públicamente me han mostrado admiración. Ese mismo carácter fuerte y creativo que me define también ha generado choques dentro de los proyectos que he integrado, porque no todos caminan al mismo ritmo ni entienden la música de la misma manera. En ese contexto, la salida de Francis Rosario del grupo fue consecuencia de una etapa donde las exigencias profesionales, la exposición mediática y las decisiones estratégicas ya no coincidían con su manera de ver las cosas. Yo siempre he sido frontal, y por eso en 2009, en un programa de radio en Nueva York, dije cosas que a muchos les parecieron fuertes, pero hablaban de una realidad interna. Dentro de los hermanos Rosario ya había roles muy marcados y tensiones que, si yo no tomaba distancia, iban a explotar peor con el tiempo. Salirme del grupo fue una decisión dura, pero necesaria, porque permitió que cada quien tomara su propio camino sin arrastrar conflictos familiares al escenario, y eso, aunque dolió, terminó siendo sano para todos. Como solista me enfoqué en crear mi propio sonido, en experimentar, en no quedarme atrapado en lo mismo. Y ahí fue clave el respaldo de músicos y maestros que entendieron mi visión y me ayudaron a desarrollar un estilo reconocible, con metales fuertes, coros distintos y una energía que me identificara. Esa mentalidad de evolución es la misma que siempre he defendido, incluso cuando años después el grupo tuvo que tomar decisiones internas complejas, como la salida de Francis Rosario, que ya no respondía a un tema artístico puntual, sino a la necesidad de reorganizar responsabilidades y evitar fricciones que se venían acumulando fuera del foco del público. Yo creo en mezclar géneros, en adaptarme a lo que la gente escucha, por eso incursioné en otros ritmos, colaboré con artistas de distintas corrientes y seguí vigente en escenarios y plataformas internacionales. Hoy, en febrero de 2026, puedo decir que todas esas decisiones, las mías y las del grupo, no fueron caprichos, sino movimientos para sobrevivir en una industria que no perdona el estancamiento. Y si te gustó esta historia, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y dime en los comentarios de qué otro artista quieres que hablemos en el próximo video.